Egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Vamos a empezar la segunda mesa redonda de la mañana y bueno, pues yo creo que la idea de esta mesa es, partiendo de todo lo que nos han inspirado e ilustrado las experiencias anteriores, intentar también ponernos un poco la pelota en el tejado de quienes estamos en la Administración, ¿no? Y bueno, pues con todas estas reflexiones que nos han traído con mucha generosidad, pues ver un poco también de qué manera las administraciones están a la altura de estos retos y de estas demandas que tenemos sobre la mesa. Entonces, para ello, pues tenemos esta mesa que le hemos llamado Estrategias para combatir la discriminación en el ámbito municipal. Y entonces el personal con el que vamos a compartir este espacio son personas que están trabajando en diferentes ámbitos de la Administración pública, fundamentalmente en el ámbito local. Entonces, bueno, pues desde ahí vamos a plantear esta mesa. A mí me gustaría empezar, sin querer volver a la teoría, porque bueno, creo que ha sido muy interesante también poder analizar las experiencias prácticas, pero sí me parece importante plantear desde dónde hablamos cuando estamos hablando de experiencias municipales para combatir la discriminación, ¿no? Porque me parece que hay veces que hay palabras que utilizamos indistintamente y que son como lugares comunes, pero no siempre estamos hablando todos y todas de lo mismo cuando hablamos de discriminación o de políticas para combatir la discriminación. Entonces, si me permitís, voy a hacer solamente como una vuelta desde dónde creemos, o las reflexiones que en el Departamento de Alcaldía, ¿no? Gracias a las reflexiones que nos aporta el Servicio de Convivencia, estamos desde dónde estamos intentando enfocar este trabajo frente a la discriminación y a favor de la diversidad. Entonces, bueno, pues releyendo un poco el marco que está trabajando el Servicio de Convivencia, de cómo entiende la discriminación, pues si cogemos solamente esta definición de desde dónde la están entendiendo, diríamos que en esta mesa vamos a entender la discriminación como ese trato diferenciado y desigual en diversos ámbitos de la vida social sobre un grupo o colectivo en función de uno o varios rasgos, que pueden ser reales o atribuidos y que se han construido socialmente como diferencias negativas en relación al grupo dominante. Esta definición la traigo aquí porque sí me parecía importante rescatar sobre todo dos elementos de cuando hablamos de la discriminación. Uno es que estamos hablando de una discriminación que se produce sobre un grupo o colectivo. Es decir, cuando se producen discriminaciones individuales, se están produciendo en tanto que están asociadas a la pertenencia a un determinado grupo o colectividad. En ese sentido, sí me gustaría que enfocáramos el problema o las políticas de lucha contra la discriminación desde una visión social, como problema social y no como un problema individual de determinadas personas a las que tenemos, ¿no?, que intentar facilitar el ejercicio de derechos, ¿no? No estamos hablando de derechos individuales solamente, al menos, sino de problemas y derechos sociales. En segundo lugar, otro aspecto importante que me parece también que quería destacar del enfoque de esta mesa es que no estamos hablando solamente de discriminación como un trato diferente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no sería suficiente con hablar de diversidad, sino que estamos hablando de un trato desigual. Entonces, si estamos hablando de un trato desigual, ya no estaríamos hablando solamente de un problema social, estaríamos añadiendo que estamos hablando de un problema estructural y, por tanto, un problema político y un problema de relaciones desiguales de poder. Y desde ahí creo que es importante enfocar las políticas y los programas que hacemos desde las administraciones públicas. Si estamos de acuerdo con estos dos elementos importantes de la definición, yo diría que toda política pública
que pretenda diseñarse para enfrentar o para combatir la discriminación tendría que pensar al menos en 3 claves. La primera, por supuesto, que es la que yo creo que son los lugares comunes en los que compartimos muchas veces desde los diferentes servicios o departamentos que intentamos incorporar, ¿no?, la política de fomento de la diversidad y lucha contra la discriminación, que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Creo que el trabajar desde el reconocimiento de la diversidad podríamos decir que ha habido cierto avance en las políticas públicas, ¿no? Y que seguramente cuando hacemos reuniones entre diferentes servicios y departamentos podríamos partir de este lugar común de reconocimiento de la diversidad. Sin embargo, creo que es necesario que las políticas incluyan, además de este reconocimiento de la diversidad, planteamientos que fomenten la igualdad de los derechos de ciudadanía, no solamente desde ese reconocimiento de lo diverso, y sobre todo de redistribución material, porque creo que trabajar simplemente desde el reconocimiento de la diversidad y no desde los datos que nos están diciendo que esa discriminación no se produce solamente respecto a un no reconocimiento de lo diverso, sino que a quienes no reconocemos tienen menos acceso a recursos, menos ejercicio de derechos y, por lo tanto, es fundamental plantear las políticas desde un enfoque redistributivo, ¿no? Entonces, para mí estaríamos hablando de políticas que siempre utilicen dentro de sus herramientas el reconocimiento por una parte y, por otra parte, la redistribución de recursos. En ese sentido, yo diría que las experiencias que traemos a la mesa de hoy tienen también en común la necesidad de interpelar no solamente a los servicios desde donde se diseñan las políticas contra la discriminación, en este caso en el Ayuntamiento de Gasteiz podríamos decir que Convivencia y Diversidad en este caso es quien está liderando un poco el trabajo que hoy presentamos, pero que interpela de alguna manera a todos los servicios y departamentos municipales. En ese sentido, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de que si no incorporamos factores correctores en todas las políticas que hacemos que tengan en cuenta esta visión de reconocimiento de la diversidad y de redistribución de los recursos y garantizar ese acceso de los recursos a todas las personas. Y cuando digo a todas, ¿no?, que decían esta mañana, si decimos todas, es imposible ese todas. Es verdad que es imposible ese todas, pero seguramente para las que sabemos que ya van a llegar los recursos, quizás lo que habría que hacer es más esfuerzo en aquellas que nunca llegan, ¿no? Entonces, por lo menos pensar todas las políticas desde aquellos sectores, ¿no?, y aquellos grupos que nunca llegan. Desde ahí, ¿no?, creo que es más fácil quizás que podamos garantizar en cierta medida que no todos, pero al menos algunos grupos sociales sí que puedan llegar. Bueno, pues de todo esto, ¿no?, de cómo garantizar el acceso a los recursos, de cómo incluir factores correctores, incluso yo me atrevería a decir de cómo hacer que también esos grupos sociales participen en la propia definición de lo que entendemos por bienestar de una ciudad, ¿no?, y por buen vivir, y no solamente el facilitar que lleguen los recursos, sino que puedan ser partes de lo que entendemos o de cómo queremos y cómo nos gustaría plantear un buen vivir a nivel de ciudad. Pues de todo esto vamos a hablar en la mesa que tenemos ahora, y para ello, bueno, pues he cambiado un poco el orden de lo que aparece en el programa, porque me parecía interesante como partir de lo más general a lo más concreto. En ese sentido, pues en primer lugar contamos con Sonia del Valle. Sonia es jefa del Servicio de Ciudadanía y Convivencia del Ayuntamiento de Terrassa. Ella es educadora social y fue miembro del grupo líder del proyecto de Igualdades Conectadas. La verdad es que cuando miré en el programa la mesa que me tocaba moderar y vi que habías estado detrás, ¿no?, de este proyecto,
Me acordé de que cuando nos llegó la publicación de Igualdades Conectadas, interseccionalidad en las políticas públicas locales, me pareció como una mina, porque es otra de las cosas de las que hablamos todo el rato, la interseccionalidad, la conexión de las transversales, como decimos en esos idiomas que tenemos en la Administración, pero nadie sabe muy bien luego esto cómo, ¿no? Entonces, que alguien se haya atrevido a escribirlo, pues a mí me parecía un lujo, ¿no? Entonces, bueno, pues y ahora de repente poder moderar una mesa en la que además de haberlo leído lo vas a explicar, pues bueno, pues muy agradecida desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ella nos va a hablar sobre todo de cómo hicieron esa labor de incorporar la interseccionalidad en la actuación, cómo empezasteis esa labor y seguís, de la que nos gustaría aprender y poder, ojalá, caminar también juntas. Y bueno, pues nos contará esas experiencias prácticas, las lecciones que van aprendiendo, quizás los errores que cometieron, de los que a veces se extraen más aprendizajes que de los aciertos. Y nada, así que todo tuyo. Pues egunon. De hecho, Teresa me acompaña a estas jornadas y Teresa también es compañera del Servicio de Ciudadanía y fue la técnica referente del programa de gestión. Llevó la gestión de Igualdades Conectadas y de ello ella quizá desde aquí os explicaría mejor, ¿eh? Lo que pasa es que entendimos que podíamos entomar el proyecto de igualdades y poderoslo presentar también desde una reflexión un poco más compleja que desde el Ayuntamiento hacemos alrededor de cómo vinculamos derechos humanos, ¿no? Cómo vinculamos derechos humanos a política pública y cómo aquí nos interpela directamente a la interseccionalidad, ¿no? De no poder trabajar derechos humanos si no tenemos en cuenta, ¿no? Los diferentes ejes de desigualdad existentes en nuestras ciudades, ¿no? Y cómo los acogemos. Entonces, yo sé que hay muchas expectativas con Igualdades Conectadas, pero os pido, ¿no? que os lo ponemos un poco al final, aguardando ahí un poco vuestra atención, ¿vale? Porque sí que nos parecía que desde la Administración Pública poderos contar cómo nos organizamos, cómo organizamos las áreas, qué comunicaciones hay entre ellas. Y esto tiene una relevancia muy importante a la hora después de poder aplicar realmente la interseccionalidad. Es un proceso que no hemos acabado ni acabaremos. Mireia, o sea que todo justo empezamos a avanzar y sí que es un concepto que tiene mucha teorización, ¿no? Podemos encontrar muchísimas relatorías, muchísimos artículos, pero sí que realidad es que hay pocas experiencias prácticas y entonces ahí, desde donde podamos compartir también desde las administraciones locales, todas nuestras experiencias creo que pueden ser enriquecedoras para todas, ¿no? Entonces, un poco haciendo bandera a lo que ayer nos contaba un poco David Bondía también, ¿no? en su conferencia sobre derechos humanos en la ciudad y los retos que nos ponía encima de la mesa, deciros que en Tarrasa, en nuestro ayuntamiento, intentamos ya hacía tiempo, ¿no? Que se está trabajando en relación a los derechos humanos, ¿no? Con este compromiso que, aunque sea muy incipiente, ¿no? Pues es como intentamos que sea veraz y aquí pues hay diferentes situaciones que esto nos lo ahora me sale en catalán, bueno, nos lo validan, ¿no? Que es como que es ciudad signataria de la Carta Europea de Salvaguarda de la Ciudad y que desde 2017 cuenta con un programa específico de derechos humanos, ¿no? Entonces, aunque tengamos todavía muchas cosas por progresar, ¿eh? Podríamos pensar que este servicio debería estar en presidencia y no seguramente en derechos sociales, ¿no? Que es mucho más transversal, pero de momento pues por ahí ya ha empezado a tener un programa con un equipo técnico minúsculo, pero que sí que intenta transversalizar este enfoque en toda la organización. Y de hecho, a raíz de la COVID, el equipo de gobierno se planteó una revisión del programa de gobierno y entonces fue condición que esta revisión se hiciera teniendo en presente el enfoque de derechos humanos, vinculado aquí con interseccionalidad. Ya por primera vez se revisaba el programa de gobierno teniendo en cuenta también a qué ciudadanía estábamos dirigiendo las políticas, que la ciudadanía no es neutra, que no existe el concepto de ciudadanía en general, ¿no? Y esto era importante también poderlo ver en el programa de gobierno y que hubieran servicios, ¿no? que no están tan acostumbrados, ¿sabéis?, a trabajar con la ciudadanía directamente y que empezaran a ver que ese concepto de ciudadanía en general no existía, ¿no? Entonces, si partimos de la premisa, ¿no?, que los derechos humanos son las condiciones indispensables para una vida digna, ¿no?, que ayer nos comentaba David, ahí está nuestra responsabilidad de las políticas públicas, ¿no?, a poder dar respuesta
a esos derechos y el papel de los ayuntamientos en nuestras propias competencias municipales, ya sea de las que no son propias, como las que no son delegadas, como aquellas que tomamos de manera voluntaria. Seguimos. ¿No? Aquí, donde lo vinculábamos con interseccionalidad, es sobre todo desde la perspectiva esta de igualdad de trato y no discriminación. ¿No? Si entendemos que las desigualdades, entonces son vulneración de derechos humanos y que, como os decía antes, las personas no son neutras, sino que tenemos puntos de partidas distintas y que los ejes de desigualdad, aquí os poníamos algunos, ¿no? que fueron los que nos marcaron más el inicio del proyecto de Igualdades Conectadas. Son estos o pueden ser otros porque son cambiantes, son dinámicos y es más, son contextuales, ¿no? Depende del momento en el que nos encontremos, en el entorno en el que nos encontremos, hay ejes que prevalecen sobre otros, ¿no? O otros que desaparecen, ¿no? Y otros que se incorporan. Y aquí incorporábamos el tema de desmontar esta imagen, ¿no? que tenemos de la ciudadanía en general, ¿no? Y esto es un defecto de las administraciones públicas. Siempre esto es para la ciudadanía en general. Ciudadanía en general es un concepto que tenemos como muy incorporado y que es necesario y pertinente de construir. ¿No? La ciudadanía no es diversa y, por lo tanto, las políticas públicas que desarrollamos desde las instituciones tienen un impacto diferencial dependiente de la persona, ¿no? Y entonces ahí también tenemos que pensar, ¿no? en cómo impacta y cómo hacemos que estos impactos los tengamos presentes y nos podamos avanzar. Aquí os queríamos contar un poco lo que decíamos al principio de cuál es la estructura del ayuntamiento, porque tiene mucha importancia, ¿no? Aparte de lo que podamos hacer de desarrollar proyectos concretos, acciones concretas, la estructura que nos valida toda esta organización tiene mucho peso en la posibilidad de generar, ¿no? interacciones y posibilidades. Estas son el ayuntamiento, bueno, como mismo de Tarrasa, se organiza por áreas, ¿vale? En cada área hay diferentes concejalías, que tienen similitudes, ¿no? O que tienen ámbitos de trabajo similar. Disculpad estar en catalán, pero nos dimos cuenta, ¿eh? Pero yo creo que ya cuando nos vimos dijimos que se podía entender, creíamos. ¿Vale? Y entonces siempre hay un componente aleatorio y de peso político en la construcción de estas áreas municipales, lógicamente, pero sí que ya hay un relato, ¿no? de institución, que sí que hay algunos márgenes que ya se nos van como validando, ¿no? O que se van reproduciendo. Aquí lo que queríamos ver, ¿no? es que tenemos las áreas que os hemos marcado en rojo, serían más áreas que están destinadas a ámbitos de política pública, ¿no? A ocupación, salud, a espacio público, urbanismo, a promoción económica, que sería la parte esta de ocupación, territorio, ¿no? Y que serían más los ámbitos donde las políticas públicas que después entendemos, que aquí os lo pongo, como de ejes de discriminación, tendríamos que ir transversalizando, ¿no? nuestra mirada para que pudieran ser incorporadas, ¿no? A la larga deberíamos desaparecer los ejes de desigualdad como política pública sectorial. Todo el mundo tendría que tener incorporada seguramente esta mirada, pero no estamos en ese punto, no sé si llegaremos, ¿no? Pero la idea que queríamos es que vierais un poco, ¿no? que los diferentes ejes de desigualdad nos centramos en dos áreas concretas del ayuntamiento, que sería derechos sociales y que sería ciclos de la vida, que esa sí que ha sido una nueva área que se creó este año y que entiende, ¿no? la persona, ¿no? todo el acompañamiento a lo largo de la vida. Y aquí es donde vemos, ¿no? que en estas dos áreas tenemos los ejes de desigualdad, ¿no? incorporados y que esto nos posibilita, aparte, poder generar muchas más dinámicas de trabajo colectivo, ¿no? Pues en el área de derechos sociales tenemos políticas de género, que serían las políticas de igualdad, LGTBI, ciudadanía, que somos nosotras y que trabajamos desde la perspectiva de origen y racialización, capacidades diversas, y en ciclos de la vida tendríamos infancia, juventud y personas mayores. Entonces, queríamos también explicaros un poquito, ¿no? desde nuestro servicio, cómo estamos haciendo el proceso de trabajar, ¿no? y de cómo estamos cambiando el relato, de cómo nacieron los servicios de ciudadanía, como mínimo en Cataluña, ¿no? que ya tienen una larga trayectoria, y cómo estamos intentando trabajar este cambio de relato hacia la protección de los derechos de personas racializadas, ¿no? Nuestro servicio, como en muchos municipios de Cataluña, nació alrededor del año 2000, ¿no? después de una realidad, ¿no? de una
que hubieron muchas llegadas de personas extranjeras procedentes de países extracomunitarios, y entonces ahí se puso como mucho el foco en todas las políticas de acogida y también como de integración, y en aquel momento la palabra integración era la que se utilizaba y que se validaba, ¿no? Como haciendo paralelismos con temas de convivencia, con temas de civismo, ¿no? Porque la convivencia podemos estar de acuerdo, ¿no? Que es un término que nos puede aunar, pero en ese momento tenía como un relato más de civismo, de respeto de normas, de asimilación, ¿no? Y esto era en el año 2000, pero en el año 2021 la realidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya tenemos personas que llevan muchísimo tiempo viviendo en nuestras ciudades, que han creado sus familias en nuestras ciudades, y aunque el foco de la acogida, ¿no? Y de cómo acompañar a estos procesos migratorios continúa siendo un foco importante en nuestro servicio, sí que vamos cambiando como todo el relato hacia esta protección de derechos, ¿no? Desde la igualdad y la no discriminación en proyectos concretos, y sobre todo hacia políticas antirracistas, ¿no? Que es una palabra que cuesta mucho de incorporar en la Administración, ¿no? De hecho, ahora estamos en el proceso de cambiar el nombre de nuestro servicio, ¿no? De decir, es que ya ciudadanía y convivencia es un nombre que no nos interpela, y ahí el debate político sobre qué conceptos utilizar es interesante, porque no todo el mundo está preparado, ¿no? O la Administración no está preparada para asimilar según qué cosas. Ahora mismo, ¿no? Las principales actuaciones van un poco en este sentido. Continuamos trabajando temas de acogida, ¿vale? Pero sí que continuamos trabajando trámites de extranjería, porque la ley, ¿no? Hay en muchos colectivos, ¿no? Que las leyes que se hacen de protección para ellos pues tienen esta voluntad, pero de momento, como mínimo en Cataluña, hasta que no se apruebe una ley antirracista que está en el Parlamento, que parece que va a evolucionar, la ley que tenemos no es garantista, al contrario, ¿no? Tenemos una ley de extranjería que lo que hace es limitar muchos derechos, ¿no? Y entonces apoyo a entidades culturales y religiosas, y estamos trabajando en esta implementación de esta estrategia de Terrassa sense racisme, que lo que pretende es hacer este paso más adelante por la garantía de derechos. Y dentro de esta estrategia, que es como muy institucional, muy propia también dentro de la organización, de revisar procesos, de poder detectar situaciones de racismo dentro de la propia Administración y también de cara a la ciudadanía, una de las tareas principales es trabajar por esta transversalización, ¿no? de la perspectiva, que era la palabreja que tú decías antes, ¿no? Y que es intentar incorporar estas diferentes gafas, ¿no? Desde las miradas de derechos de los ejes de desigualdad al resto de servicios municipales que trabajan por ámbitos, y que entonces a ellos, ¿no? Hay que acompañarlos en deconstruir sobre todo este imaginario de ciudadanía en general, ¿no? Y aquí es donde nos empieza un poco Igualtats Connectades, ¿vale? Ahora ya voy a Igualtats Connectades, en que repito la diapositiva anterior, ¿no? De que nos encontrábamos que todos los servicios que estamos trabajando, ejes de discriminación, tenemos un encargo y una tarea, y es una parte muy importante de nuestro trabajo, esta transversalización de nuestra perspectiva. Entonces, muchas veces, bueno, pues necesitamos como aunar estos esfuerzos, ¿no? De decir, hay lecturas complementarias, es muy importante trabajar desde lo sectorial, ¿no? A veces hemos tenido el debate de si hacía falta de construir estos servicios sectoriales y teníamos que ir a un servicio, ¿no? Que fuera como mucho más holístico, pero bueno, ahí todavía hay como tensiones y hay que acabar de calibrar, pero un poco es desde aquí desde donde sale Igualtats Connectades. ¿Y cuál era el punto de partida? Por lo que os comentaba, ¿no? El abordaje sectorial nos permite, ¿no? Hacer políticas públicas mucho más afines a un colectivo que tendemos a homogenizar por hacer colectivo, ¿no? Y entonces muchas veces homogenizamos ese colectivo y damos respuestas muy concretas, pero también nos presenta limitaciones, ¿no? A la hora de unificar necesidades, ¿no? Y entonces, como Administración, ahí nos planteamos también como la necesidad de poder encontrar nuevas formas de planificar, actuar y dar respuestas, ¿no? De que desde nuestros servicios pequeños, ¿no? Es muy difícil avanzar, pero si aplicábamos esta perspectiva un poco más holística, ¿no? De construyendo esta idea de ciudadanía general, podíamos avanzar mucho más.
¿no? Y estas eran como estas fórmulas más innovadoras. Y entonces desde aquí nos salió la oportunidad de poder presentarnos a un proyecto europeo que nos pudo acompañar la Universidad de Vic, que por lo que hemos estado aquí creo que compartimos como muchos, ¿no? Con Gerard, ¿no? Hemos compartido bastantes espacios con las mismas personas y con una entidad que se llama CEPS, que es especialista en proyectos europeos. Y aquí el potencial era cómo unir, ¿no? Reflexiones entre lo académico, entre lo universitario y entre la praxis, ¿no? Muchas veces hace falta como este diálogo también para poder pensar, ¿no? Para poder crear teoría, pero cómo lo aplicamos en lo concreto. Y yo antes que explicaros el proyecto, aquí es donde os comentaba que pondríamos el vídeo, si os parece, porque es un vídeo muy cortito y que sí que explica todo el proceso de Igualtats Conectadas, mucho mejor seguro que una explicación oral, y que yo creo que ya nos puede ubicar y a partir de ahí ya entramos, si queréis. Què és la interseccionalitat? Interseccionalitat és una paraula que costa de dir però que aviat tindrem molt integrada. Es tracta d'una forma de mirar i entendre les desigualtats que va més enllà de la classificació de les persones per una de les seves característiques. I és que les realitats i les necessitats de les persones estan condicionades per la seva posició en relació al gènere, l'origen, l'edat, les creences, la sexualitat, les capacitats, etc. Alguns d'aquests trets poden suposar dificultats o facilitats. Les polítiques públiques sovint es dirigeixen a la ciutadania en general o a grups socials que comparteixen un mateix eix de desigualtat. Aquestes dues opcions plantegen alguns problemes. Sobre les polítiques que es dirigeixen a la ciutadania en general, ens podem preguntar: per quina persona estan pensades? Existeix un únic perfil de persona? Quines realitats i necessitats no es tenen en compte? Així, les polítiques que estan adreçades a la ciutadania en general es basen en la ficció que existeix una persona neutra i, per tant, no té en compte la gent que queda exclosa d'aquesta definició. Les polítiques que tenen en compte grups socials permeten abordar determinades desigualtats, però tenen alguns límits. Podem homogeneïtzar els col·lectius i pensar que tothom d'aquell grup té les mateixes necessitats. O no tenir en compte els creuaments entre diferents eixos de desigualtat. Ningú és només immigrant, dona o sord, sinó que ho és a la vegada. I si no tenim en compte aquestes diversitats, podem estar donant respostes inadequades a les seves necessitats. La perspectiva interseccional és una resposta per evitar aquestes simplificacions, biaixos i exclusions, ja que permet visibilitzar, analitzar i abordar situacions de desigualtat de manera més integral, tenint en compte que els eixos de desigualtat actuen de forma interrelacionada. És una mirada que ens ajuda a entendre millor les persones i la realitat per prevenir la desigualtat en cada context i ens convida a buscar noves formes d'intervenir. Per què ens pot servir aplicar la perspectiva interseccional en el treball municipal? Per desprendre'ns dels prejudicis i tòpics envers els col·lectius. Per tenir eines per fer anàlisis més acurades i abordar de forma més efectiva les desigualtats que es produeixen en el nostre entorn. Per reconèixer la diversitat de realitats i necessitats de la ciutadania del nostre municipi. Per evitar generar biaixos i exclusions si no tenim en compte com s'entrecreuen els eixos de desigualtat. Per generar accions que abordin diferents problemes de manera simultània. Això és Igualtats Connectades, un procés de recerca, formació i aprenentatge compartit per incorporar la interseccionalitat en les polítiques públiques locals i generar un efecte multiplicador per assolir la igualtat. Com s'ha concretat? La teoria de la interseccionalitat ha estat molt desenvolupada, però hi ha poques experiències pràctiques de la seva aplicació. En aquest context, es va crear un projecte entre l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic i CEPS Projectes Socials, amb el cofinançament de la Comissió Europea, que ha permès desenvolupar el projecte a l'Ajuntament de Terrassa entre gener de 2018 i juny de 2019. El projecte va començar amb una diagnosi per conèixer el punt de partida de la interseccionalitat a l'Ajuntament de Terrassa. Paral·lelament, es va fer una recerca d'experiències europees que poguessin servir d'inspiració. Es van implementar 2 cicles de formació. Un cicle de 5 sessions per personal municipal per poder conèixer i debatre conjuntament sobre les possibilitats d'aquesta perspectiva. Un cicle de 5 sessions obert a la ciutadania per poder compartir el coneixement i les reflexions amb tots els agents.
També es va portar a terme un cicle de tallers d'aprenentatge mutu entre diverses àrees i serveis de l'Ajuntament de Terrassa per fer propostes concretes sobre com aplicar la perspectiva interseccional. El projecte contempla també el Congrés Europeu sobre Interseccionalitat per facilitar la transferència internacional dels aprenentatges. El Congrés es va dur a terme al febrer de 2019, combinant la presentació d'experiències internacionals d'aplicació de la interseccionalitat i d'experiències en relació a l'àmbit de la salut i a les noves formes de participar i intervenir amb una mirada interseccional, amb tallers que abordaven la interseccionalitat des de diferents eines. Finalment, els resultats es recullen en una guia de recursos amb la idea que tota la nostra experiència sigui transferible a altres ciutats. Listo, me queda poquísimo. ¿Vale? Sí, ¿me podéis poner que ya queda como un par de... Ay. Somos una empresa del sector de gran consumo y estamos Imagina qué gestionando cosa, nosotros... ¿no? Pues con esto estaríamos ya con acabado la presentación. El ayuntamiento somos una gran empresa de consumo. Ay, gracias, disculpad, ¿eh? Bueno, pues un poco las conclusiones y los aprendizajes que sacamos de esto es que realmente desde lo público y desde lo local, sobre todo, es pertinente y necesario aplicar esta perspectiva porque nos posibilita, ¿no?, hacer esta gestión pública más eficiente y más eficaz. De aquí, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos que entre los equipos de trabajo hubo una mayor conexión, entonces mucho más conocimiento de los ámbitos, de los ejes de desigualdad que compartíamos y mucha más capacidad de analizar conjuntamente según qué realidades. Y nos invitó a trabajar más a partir de problemáticas y no tanto de identidades, ¿no? Estos días también salía la necesidad de construir, ¿no?, estas identidades múltiples, y aquí nos dábamos intentamos dar la vuelta a partir de los ejes, trabajar con problemáticas concretas que podamos compartir y dar respuestas conjuntas. Y también hay aprendizajes de generación de tensiones, ¿no? Nos cuesta la interseccionalidad también requiere una parte de generosidad, ¿no?, de ceder poder tanto a compañeros de la propia organización como a la propia ciudadanía, y entonces ahí también esto puede generar según qué tensiones. Aquí os hemos puesto como dos documentos que salieron de Igualdades Conectadas. Hemos traído unos cuantos por si a alguien, ¿no?, les parece interesante tenerlo, pero igualmente tenéis una web maravillosa que de hecho era uno de los proyectos centrales del proyecto, que era que toda la información fuera transferible, ¿no? Y entonces tenéis desde las guías metodológicas a todas las formaciones que se hicieron tanto en los equipos técnicos como la ciudadanía, está todo colgado en web, podéis consultarlo cuando consideréis, y de hecho os animamos a que lo hagáis. ¿Vale? Y de aquí, ¿no?, también que nos ha salido, que es lo que os decíamos un poco antes, ¿no?, a raíz del proyecto se apuesta por una dirección de igualdad y por una dirección de ciclos de la vida, que son dos direcciones que aunan los diferentes concejalías, ¿no?, de los ejes de desigualdad, y que entonces ahí nos permite trabajar mucho más desde esta transferencia de conocimiento y transversalidad. Tenemos una referente de interseccionalidad que es Teresa, que antes os presentaba, ¿no? Y empezamos a trabajar, pues decía, cómo lo habíamos hecho, no, es cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos aprendiendo, porque tampoco tenemos muchas más referencias próximas, ¿no? Y desde la revisión del programa de gobierno, ¿no?, que también se incorporó todo el enfoque interseccional vinculado a derechos humanos, como os decíamos antes. Ahora estamos trabajando de nuevo con la Universidad de Vic con un proyecto de cómo incorporar la interseccionalidad en los planes estratégicos del ayuntamiento, ¿no? Tenemos un técnico de programas que lo hemos convencido mucho, ¿no?, y que dices que al final los planes estratégicos ni son planes ni son estratégicos, ¿no? Y desde esta deconstrucción estamos intentando ver cómo incorporamos esta interseccionalidad. Es que es muy básico, ¿no? Un plan de vivienda, si no hay una incorporación de una perspectiva interseccional, difícilmente será aplicable desde una óptica de reducción de desigualdades, ¿no? Y aquí continuamos trabajando todo el tema de formación, que creo que fue ayer, que salió también en la mesa, o hoy, ahora no recuerdo, de la necesidad, ¿no?, de acompañar a los equipos profesionales técnicos, ¿no?, de la propia organización
en poder incorporar estas perspectivas. Y poquita cosa más. Trabajamos también, bueno, lo que estamos haciendo ahora también es trabajar con temas de ocupación y estamos también creando un grupo de trabajo interseccional en el proyecto de atención a la infancia y a la adolescencia en Tarrasa, también como prueba piloto para ver cómo podemos ir avanzando desde ahí. Y ya está, es que ricasco y muchas gracias. Primero la presentación de las 3 experiencias y luego, si nos queda algo de tiempo, pues ya profundizamos. Nos quedamos con esa invitación a la transferencia del proceso que estáis haciendo y tomamos nota. Bueno, siguiente experiencia, vamos al ámbito educativo. La verdad es que siempre que hablamos de desigualdad o en los foros donde se está hablando de cómo combatir la discriminación, de los problemas de la desigualdad, siempre en el momento de las preguntas y respuestas siempre hay alguien que dice el problema es la educación, ¿no? Es como un clásico que siempre aparece en todas, y yo noto como que quienes trabajáis en el ámbito educativo es como que el peso va cayendo todo el rato, ¿no? Y luego aparecemos desde las diferentes desigualdades que aparecían ahí en la pantalla que veíamos antes, cada una con nuestro maletín, ¿no? Diciendo, bueno, yo te traigo un programa y todos son interesantes, ¿no? Pero bueno, todo va recayendo sin una estrategia y, por supuesto, sin un análisis interseccional. Entonces, bueno, pues para que nos dé algunas claves de cómo están trabajando en esta línea, tenemos a Gemma Martret, referente de Igualdad y Coeducación del Consorcio de Educación de Barcelona. Ella es diplomada en Magisterio de Educación Especial por la Universidad de Barcelona, máster en Logopedia de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Estudios d'Asia Pacific de la Universidad de Barcelona también, y máster Historia, Filosofía y Cultura Contemporánea de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha ejercido de maestra en centros de educación especial y con alumnado de diversidad de origen. En la actualidad es la referente del programa Escoles per la Igualdad y la Diversidad. A Gemma lo que le hemos pedido es que nos hable del programa Escuelas por la Igualdad y la Diversidad, que nos cuente un poco qué es lo que hace ese programa relevante, las características principales y qué recomendaciones nos podrían hacer, ¿no? Aquí está también Reina Ruiz, que es la jefa del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Gasteiz, y bueno, pues también tenemos aquí un proyecto muy interesante que es la Red de Ciudades Educadoras y donde también pues participamos desde los diferentes servicios y bueno, pues creo que puede ser también un aprendizaje interesante. Es que ricasco. Bueno, primero gracias a todas por estar aquí, por escucharnos y por aportar ideas después al debate. Quiero poner un poco en contexto antes de empezar la presentación, que también intentaré ser breve, pero sí que quiero decir que, cogiendo un poco las palabras de Mireia de todo pasa por la educación, pues sí, para lo bueno, todo pasa por la educación. Y esa es la suerte que tenemos, ¿no? Al final, Barcelona forma parte de las ciutats educadores y a veces las maestras, porque yo al final soy maestra, ejerzo de maestra, pero durante un tiempo me dejan ser otra cosa. Pero sí que es verdad que considero que tenemos la responsabilidad, ¿no?, las personas docentes, de ayudar a construir personas, en este caso nuestro alumnado, que sean capaces de ejercer cambios, ¿no? Y que yo siempre pienso, ¿no?, mi objetivo finalista sería pues, que todas estas situaciones de discriminación que no sean posibles en un futuro, porque las personas que van creciendo ya estarán tan deconstruidas o ya se habrán construido de una manera tan distinta como hasta ahora que ya no será necesario. Sé que es muy utópico, suena totalmente utópico, pero este sería el objetivo finalista, ¿no?, de lo que es el trabajo como docentes. Entonces, Barcelona tiene esta particularidad. Sí que
Creo que a partir de 2014, que ahora cuando os lo presenté, hay un cambio en el hecho de que a nivel del ayuntamiento pues, surge una medida de gobierno donde pone mucho énfasis, básicamente pone el énfasis en todo el tema de las discriminaciones, porque durante mucho tiempo a nivel educativo habíamos trabajado básicamente con el alumnado. Entonces, contratábamos talleres a entidades expertas sobre diferentes ámbitos de diversidad y lo veíamos desde este plano multicultural, ¿no? Y tú estabas en el aula, venía una persona experta pues, en diversidad de origen y hacía un taller con tu alumnado, pero quedaba ahí, no iba más allí, fuera de que encontraras una docente activista, ¿no? Un poco pesadita, que estuviera ahí en el equipo docente, pues como un poco como una hormiguita intentando ejercer cambios. Entonces, a partir de 2014, que ahora surge, ¿no?, esta medida de gobierno que de alguna manera permite poner énfasis en pasar de lo que es el trabajo más multicultural al tema de la interculturalidad, ¿no? El programa surge básicamente de la Regidoria de Feminismes i Igualtat, pero sí que es verdad que hay otras regidorías del Ayuntamiento de Barcelona que evidentemente están trabajando conjuntamente. Pues están derechos civiles, está todo el tema de diversidad de origen, cultural y religioso, el tema del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Pues sí que es verdad que el peso o un poco el lideraje sale de la Regidoría de Feminismos e Igualdad. Este programa se construye a partir de un equipo motor. Hay pues, una representante de cada una de estas regidorías que da un poco la luz o va intentando que haya una línea continuada y que se vayan ejerciendo cambios. Por ejemplo, ahora, a modo de ejemplo, pues este equipo motor decide integrar el concepto de la interseccionalidad, porque cuando el programa se puso en marcha hablábamos de ejes de diversidad, como podéis ver ahí. Pero ahora desde hace ya 3 años estamos incorporando el tema de la interseccionalidad y también desde el año pasado, también este equipo motor valida la necesidad de hablar, por ejemplo, del tema de las masculinidades. Ahora mismo en el Ayuntamiento de Barcelona y también desde la Regidoria de Feminismes e Igualdad se ha generado un espacio que se llama Masculins Plurals, que permite pasar del trabajo que hasta ahora se había mostrado el trabajo preventivo, ¿no?, para la prevención de violencias machistas, a pasar a un trabajo de aquellos hombres que quieren deconstruirse, que quieren reflexionar sobre ellos mismos y que no es que sean personas o hombres que hayan ejercido violencia, sino que están planteándose otra manera de estar en el mundo por lo que sea, ¿no?, porque quieren realmente y quieren renunciar a esta masculinidad hegemónica, tienen la oportunidad de participar de diferentes proyectos que este centro pues, permite. Es muy reciente, se inauguró en octubre, o sea que hace muy poquito, y sí que también a nivel estratégico, desde el equipo motor de las Escolas per la Igualtat y la Diversidad, se está empezando a trabajar para implementarlo en la parte formativa que tiene que ver con la comunidad educativa, que ahora veréis cómo intentamos hacerlo. ¿Cómo se piensa o cómo aterrizamos esta formación? Los centros educativos a los que ofrecemos este programa son todos los centros de la ciudad de Barcelona, aunque, claro, como siempre no podemos dar oferta a todos por una cuestión presupuestaria, pero sí que ofrecemos la posibilidad de que 15 centros cada año puedan solicitar esta formación. Es un proceso formativo que se presenta de manera unificada en mayo, que todos los centros de Barcelona pueden acceder a este proceso de selección de programa, y lo que hacemos es que si tenemos más de 15 centros, evidentemente pues hacemos una selección con una carta de motivación, tiene que haber un consenso del claustro, tiene que haber un equipo directivo evidentemente que lo respalde, tiene que haber también consejo escolar que esté de acuerdo y que lo firme, es decir que no sale de la necesidad de que haya algún grupo de docentes en un centro que lo quieran tirar hacia adelante, porque eso también nos ha ido trabajando de una manera un poco condicionada hasta ahora, lo que os decía antes, las maestras motivadas, y queremos romper esta idea de las maestras motivadas y hacer como que sea, perdonad la expresión, como que llegue un momento que sea de obligado cumplimiento. O sea, no puede ser que nuestro alumnado no reciba un trato igualitario, una formación de calidad en estos aspectos,
todos los centros de Barcelona y que solo esté en manos de aquel alumnado o aquellas familias o aquellas personas que tienen la suerte, entre comillas, de llegar a un centro que es referente, ¿no? Entonces, la idea es ir haciendo este trabajo paulatino para que todos los centros de Barcelona puedan participar de esto. Es verdad que muchos centros no necesitan participar de esta formación porque ya se han ido construyendo de otras maneras, pero sí que ofrecemos la posibilidad de todos aquellos centros que lo quieran y que lo necesiten pasar por este proceso de acompañamiento, puedan hacerlo. Hablamos de formación, pero nos gusta hablar un poco de acompañamiento. ¿Por qué? Porque los centros trabajan durante 2 años con toda una serie de personas que acompañan, ¿no? Como veis, la estructura de estos 2 años tiene, pues, después entraremos un poco más en concreto, pero hay una parte de formación para los equipos docentes, unas conferencias, unas actividades al aula, talleres, la página web y un diseño de implementación del programa. Es decir, que no solo, o sea, esta formación no solo tiene que ver con dar contenidos o cambiar estructuras de pensamiento, sino que después, en un segundo año, lo que queremos o lo que intentamos es que este centro diseñe un plan de implementación que ya, de alguna manera, quede recogido y que ya base en todo plan de convivencia. En todas las escuelas de Cataluña, desconozco si aquí es así, pero todos los centros de Cataluña tienen la obligatoriedad desde el año pasado de tener redactado un plan de convivencia. Eso quiere decir que todos los centros han tenido que hacerse un diagnóstico y una revisión de cómo están a nivel de convivencia. Tenemos toda una serie de materiales que te permiten hacer este diagnóstico y poder diseñar un plan para ver cómo puedes modificar, cambiar y mejorar todas estas situaciones. Entonces, el programa, aunque es un programa que está enmarcado en el ayuntamiento, permite un poco generar alianzas también con este plan, con el plan de convivencia. Vale. El tema de la formación para docentes. Antes lo hablábamos en el café con Mireia. Decimos, no puede ser que en los centros haya docentes que digan, no, yo no soy racista, ¿no? Y que después realmente te des cuenta que hayan actitudes tan integradas en nuestro ADN, porque son tan del cis-heteropatriarcado y del colonialismo, que ni nos damos cuenta realmente que eso lo estamos expresando y lo estamos transmitiendo en la comunidad educativa. Para mí la escuela es un agente socializador de los más potentes, perdonadme que escombri cap a casa, como se dice en catalán, que barra para casa, pero es así, antes os lo decía, o sea, para lo bueno, y sobre todo para lo bueno, o sea, para lo malo nada, o sea, tenemos la posibilidad de ejercer cambios y creo que como docentes nos tenemos que poner en valor eso, ¿no? Y huir un poco del maternalismo, ¿no? Y de la responsabilidad de siempre todo tiene que pasar por nosotras. Bueno, es que la educación es la clave realmente del cambio, ¿no? Y entonces hacemos este proceso de formación para claustros, que es un proceso donde ofrecemos toda una serie de contenidos en relación a los 3 ejes de diversidad que en un inicio plantea el programa, que es diversidad afectivo-sexual y de género, diversidad de origen cultural y religiosa y diversidad funcional o personas con discapacidad. Después también hablaré un poco de este concepto. Entonces, todo esto lo concretamos, pero después lo enmarcamos en todo el concepto de la interseccionalidad para dar sentido al trabajo que estamos haciendo en el contexto educativo. Estas sesiones de formaciones tenemos un equipo de formadoras que yo soy referente del programa y yo acompaño en estos procesos, pero evidentemente podéis pensar que si ahora mismo en la ciudad de Barcelona ahora hay 25 centros, el año pasado acabaron 15, este año 25 centros, yo no puedo evidentemente sostener la formación de todos los centros, pero sí que acompaño, asesoro y hay un equipo de docentes que hacen este trabajo con el profesorado. Se hace siempre fuera del horario lectivo, o sea, es decir, cuando han acabado las horas de clase, pues el claustro participa de esta formación. Y como premisa tenemos es importante, consideramos que sea la mayor parte del claustro que realice la formación. Entendemos que pueden haber cambios a veces porque hay movilidad de profesorado, pero en general la mayor parte del profesorado del claustro tiene que hacer esta formación. En esta formación reflexionamos a nivel de contenidos, pero también a nivel práctico y intentamos deconstruirnos. Son procesos a veces complicados y realmente yo que he estado en algunos momentos de formación se generan situaciones complejas, para mí ricas, pero incluso de puntos de vista muy distintos entre profesorado, ¿no? Incluso entre mismas personas de un claustro. Pero siempre nosotros queremos que sea como un espacio de confianza
siempre decimos que es un espacio donde nos tenemos que poner desde la humildad tenemos como 2 años para deconstruirnos, si es que tenemos que deconstruirnos mucho más o menos, depende, pero tenemos esos 2 años para poderlo hacer y es una oportunidad súper rica. A veces hay docentes que les cuesta como participar porque a veces, bueno, pues tienen como más resistencias a hacer ciertas aportaciones, pero nosotros queremos como remover conciencia. Siempre decimos que queremos que haya un cambio de mirada en el centro y que el centro se visibilice de una manera distinta después de esos 2 años. Y eso no es únicamente porque lo pongamos en un papel, sino porque se respiren cosas distintas, ¿no? Que cuando una familia venga a la jornada de puertas abiertas para inscribir a su hijo, su hija o su hija, pues que puede decidir que será un espacio de comodidad, de protección, de respeto ¿no? por todas las diversidades y que realmente esto sea vivo. Y la idea es que en todos los centros de Barcelona sería deseable que fuera así, pero queremos poner en contexto de que en estos centros tenemos la garantía de que son motores y referentes para el cambio, ¿no? Veis que hay actividades así. Esta actividad, por ejemplo, es el monstruo del racismo, entonces, bueno, se van como construyendo diferentes... Son espacios, bueno, ya lo veis, que también como de mucha construcción de pensamiento, más allá a veces al profesorado nos pasa que estamos tan acostumbradas a trabajar sobre lo pedagógico y sobre lo que aporta cosas al alumnado, que nos cuesta encontrar espacios para la reflexión, ¿no? Personal y de claustro. Y los equipos docentes lo agradecen mucho, porque dicen, por fin podemos estar en un espacio donde hablamos ¿no? de cómo nos sentimos ¿no? con el alumnado, de cómo nos sentimos en sociedad, de cómo nos sentimos a nosotras mismas, más allá de todo lo que tiene que ver con vamos a aprender estrategias para trabajar con alumnado, ¿no? Con alumnado que no conoce la lengua catalana, por ejemplo. Pues de estos hay un montón de cursos, vale. Hay un montón de cursos para esto, ¿no? O cursos para trabajar con profesorado que tiene diversidad cognitiva o con Asperger. No es esta la idea, no damos técnicas para trabajar con alumnado que tiene unas ideas específicas, sino que nos deconstruimos nosotros y queremos ser modelos para los alumnos que tenemos delante, ¿no? El alumnado que tenemos delante. Tenemos una página web que, malauradamente, ¿cómo es en castellano? Lamentablemente, perdón. Lamentablemente, bueno, pues no está de libre acceso para todo el mundo. Sí que hay una parte que sí que se puede ver todos, pero el resto es como de trabajo interno de los centros que participan. Pero aquí hay una parte, aquella parte que decíamos que queremos dejar de darle peso, el tema de las actividades, etcétera, etcétera. Los docentes y las docentes tienen muchos modelos, muchas muestras para poder duplicar estas actividades y es como un modelaje para poderlas llevar a término. O sea, priorizamos más el tema de espacios de reflexión en lugar de estrategias o de cosas concretas. Estas cosas concretas ya tienen la web para poderlas trabajar. Eso es lo que os decía, no lo apartamos los talleres con el alumnado, es decir, continuamos colaborando con las asociaciones y ofrecemos la posibilidad de que los centros soliciten talleres para trabajar de una manera más concreta algunos aspectos, pero siempre dentro de un contexto, o sea, no están aislados ni fuera de, sino que están en un contexto donde el centro está trabajando y dan una respuesta puntual a una actividad concreta, pero siempre enmarcadas en el trabajo. Es decir, el alumnado, las familias saben que estamos trabajando, saben que formamos parte de las escuelas para la igualdad, o sea, todo esto se conoce y se trabaja colaborativamente. Hay una exposición también que está a disposición de los centros y, bueno, las maletas pedagógicas que también están a disposición de los centros. Hay maletas pedagógicas por todos los servicios educativos de Barcelona que se pueden pedir, solicitar, donde hay materiales, donde hay álbumes ilustrados, donde hay textos para el alumnado también y para el profesorado. Y después hay una exposición itinerante que a mí realmente la remarco y que me parece interesante remarcar, que es el tema del trabajo de las curas. También intentamos trabajar mucho o cambiar un poco la mirada en todo aquel tiempo que hemos dedicado como mujeres, sobre todo ahora yo me sitúo aquí como mujer feminista, como mujeres, por poder ocupar aquellos espacios de poder y de privilegio a los que no podíamos acceder y que parecía que estaban como reservados para los hombres, ¿no? Pues vamos a recuperar lo que le llamamos al sabers, o sea, los saberes de mujeres o que estaban más relacionados con las mujeres y que sean universales, o sea, que no continúen pasando únicamente por las mujeres, que no pasen ahora no solo por las mujeres, sino por las mujeres racializadas, con problemas o con situación económica, ¿no? Porque al final, nosotros como mujeres europeas estamos
bueno, pues como perpetuando, ¿no?, todo este tema. No lo hacemos nosotros ahora, porque nosotros estamos también en postura o en algunas posiciones de poder, pero continuamos perpetuando toda una serie de cosas. Y potenciar el cura, lo que le llamamos el trabajo de cura, el afecto con el alumnado, para que todo el alumnado tenga en cuenta que eso es importante, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo tratamos a nuestros mayores, cómo los acompañamos y, bueno, pues esta exposición también intenta mostrar eso y está al servicio de los centros que la quieran utilizar. Después hay una parte que es las conferencias. Las conferencias son personas que de alguna manera colaboran. Estas son algunas de las personas que colaboran con nosotros, hay más, y son personas que hacen conferencias para los equipos docentes siempre también con esta mirada interseccional y con esta mirada de yo puedo hablar desde aquí, o sea, no vengo de la academia únicamente, sino que vengo desde mi postura del activismo, ¿no? Y ya estamos muy contentas porque ya hemos conseguido hacer una mesa redonda el curso anterior con docentes que hablan desde el activismo. Hemos hecho una mesa redonda con un docente con diversidad funcional, una docente con diversidad afectivo-sexual y una docente que es de Siria. O sea, estamos consiguiendo aquello tan maravilloso que es que ahora las escuelas, las personas docentes no somos únicamente personas europeas, básicamente mujeres en algunos aspectos, sino que empezamos a ser un reflejo real de la sociedad, ¿eh? Y estamos empezamos a estar contentas de poder tener referentes en este sentido. Estos son los centros que participan este año, ahora mismo. Y nada, ya está, ya acabo. Corre, corre. Bueno, eskerrik asko. La verdad es que es una gozada también que estéis colaborando con gente que también está colaborando con nosotras, ¿no? Antes hablábamos de Jesús, de Gerard, ahora hablabas de Miquel Misé y de Cristina Garayzábal, que también son colaboradoras de la Escuela de Empoderamiento Feminista. Entonces, bueno, pues yo creo que como que nos vamos reencontrando, ¿no?, con las mismas personas. Bueno, cambiamos de tercio y pasamos de la educación a la seguridad ciudadana. En este caso contamos con José Manuel Romero Sánchez y con Esteban Sola Navarro, que nos van a hablar del proyecto Clara, Comunidades Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los Discursos de Odio. También nos interesa especialmente, sobre todo estamos trabajando aquí con el equipo de seguridad ciudadana mucho en prevención de la violencia machista y en el tema de la atención a la diversidad sexual y de género, y nos interesa también mucho desde otras perspectivas conocer vuestras prácticas. José Manuel Romero Sánchez es subinspector jefe del Grupo de Policía Comunitaria, 17 años de experiencia policial en la Brigada de Proximidad, Policía Judicial y, por último, jefe de grupo en Policía Comunitaria, graduado en Derecho y estudiante del grado de Trabajo Social. Por otra parte, contamos con Esteban Sola Navarro, que tiene 15 años de experiencia profesional en la policía, 10 en seguridad ciudadana y los 5 últimos en el grupo UPAS, Protección y Atención Social, específicamente instrucción de delitos por violencia de género, menores, etcétera. También es facilitador del proyecto Clara y ha participado en este proyecto desde su creación. Entonces, bueno, pues tenéis también 20 minutos para repartiros entre los dos. Os pasaré papelitos si incumplís. Utilizaré la autoridad. Y, bueno, pues estamos. Muchas gracias. Bueno, sinceramente, gracias a todo el equipo de dirección por invitarnos, por dejarnos poner nuestra voz aquí. Hace relativamente poquitos años, casi seguro, si os dirían que está la policía del Palacio de Congresos, hubierais salido todos a mirar el vehículo si lo os dejo en doble fila, ¿verdad? Por lo menos yo creo que, bueno, eso hemos ganado, ¿no? Hemos entrado a formar parte, pues, de otros ámbitos y eso, bueno, que yo suelo decir que es insultantemente lógico, ¿no? O sea, ha tenido que pasar como mucho tiempo para que realmente la policía estamos integrados con
pues con servicios sociales, con técnicos, etcétera, ¿no? Antes éramos un poquito como, quiero pensar que era antes, que ya no va a ser nunca más. Éramos agua y aceite, ¿no? Íbamos a los servicios sociales a pedir alguna cosa, algún dato y veías como luz debajo de la puerta, veías pies y no te abría nadie. Pues así, llevando al lado cómico, realmente era un poquito así, ¿no? Trabajábamos un poquito por lo mismo todos, cada uno en su ámbito, pero no teníamos esa, digamos, esa conexión. Ahora, afortunadamente, es así, esperemos que siga siendo así. Bueno, el proyecto Clara. El proyecto Clara es un proyecto de la Unión Europea, un poquito para que os hagáis una idea. Hemos hecho un PowerPoint, casi más pues como guía, pero realmente más que lo que hemos aprendido es lo que hemos vivido. Y pues yo me atrevería a deciros, y no es una exageración, que he sentido cosas y he vivido cosas profesionalmente, pues que casi igual solo serían equiparables a día de hoy pues a la atención que le dimos a la chica, a la víctima de la manada, ¿no? Para que os hagáis una idea de la fuerza que ha tenido para nosotros escuchar y vivir sobre todo este proyecto, ¿no? El proyecto Clara se fundamenta en las CLAP, que son comunidades locales de aprendizaje. Posiblemente vosotras, vosotras y vosotros estéis acostumbrados, la habéis oído, el aprendizaje dialógico. Para nosotros ha sido una novedad y también pues, es insultantemente ilógico que haya tenido que pasar tanto tiempo para que aprendamos algo así, ¿no? Normalmente la enseñanza y mucho más en la administración pública, bueno, son cursos, sí que están muy bien, que te apuntas a principios de año, si tienes suerte te dan algunos, si no, no. Hay gente que se apunta para dejar de ir a trabajar, otros para tener puntos y que llegues a tu destino en un ascenso y tal. En este caso es un aprendizaje dialógico. No es como... Estamos acostumbrados sobre todo pues, al tema de, ¿no? El profesor aquí, todos como estáis vosotros, pues venía actualización de derecho penal. Te soltaban, pues eso, hablando en plata, pues la chapa, ¿no? Te daban toda esa formación, apuntabas lo que te decían y, bueno, luego ibas, repasabas y estudiabas, ¿no? Entonces, el cambio conceptual de esta formación ha sido, pues eso, pues totalmente radical. Bestial. Es verdad que sí que hemos tenido partes de formación, efectivamente, pues en la integración de los delitos de odio y había una parte teórica como tenía que haber, pero luego pues el aprendizaje puesta en común, que nunca habíamos hecho en Policía Municipal, unas formaciones así, pues nos ha implicado un crecimiento personal grande. Enorme. Vamos a ver un poquito, bueno, para que sepáis, para que nos situemos dentro del listado de asociaciones que han trabajado con nosotros, Secretariado Gitano, Asociación SEI, Cáritas Diocesana, Silema, que trabaja el tema de personal en riesgo de exclusión, pobreza, gente de calle, la Comunidad Islámica de Navarra, Plataforma contra la Islamofobia, Cruz Roja, Médicos del Mundo, SOS Racismo, Catalingorri, que es una asociación de Pamplona LGTBI, y la Majarí. Eso que queda tan bonito en un PowerPoint, ¿verdad? Nos metes a la policía, porque al fin y al cabo, yo siempre meto en el currículum, con perdón, soy estudiante de trabajo social, para que se me vea un poquito el... A mí se me ha olvidado, porque podía haber metido algo también, que yo también estudiaba. No, que se me vea el DG, ¿no? Pero... Sí. Fue complicado al principio, efectivamente ahora, como dice Josema, es bonito de ver, ha sido muy enriquecedor, pero los comienzos fueron complicados. Principalmente pues porque hubo que contactar con las asociaciones, pues eso, tuvimos que elegir ciertas asociaciones que reflejaran un poco la idea que queríamos del proyecto y a partir de ahí tuvimos que tener varias reuniones con ellos y trabajarlo bastante para captarles y poder hacerles partícipes, porque quieras o no, pues esa pequeña desconfianza, el tema del racismo, policía, pues bueno, siempre hemos estado un poco marcados o estigmatizados en ese aspecto, ¿no? Sí. También comentar eso, en las asociaciones fue complicado, sí que es verdad que fue menos complicado a lo mejor los compañeros policías, fue cosa voluntaria, o sea, esto no fue una formación obligatoria, se propuso a los compañeros a quienes querían participar, sí que hubo una acogida y de hecho tuvimos que hacer selección de aquellos compañeros que tenían que venir y bueno, bastante buena aceptación entre nuestros compañeros. Se procuró también que, bueno, que dentro de... sí que había paridad entre chicos y chicas de la policía. También queríamos pues, bueno, que fueran perfiles diversos, ¿no? Interesaba un poquito, meter un poquito de picante, ¿no? No que fuera todos del mismo perfil, todos del mismo corte y todos decimos que sí. No, queríamos que existiera un poquito pues, esa disparidad de criterios porque ahí surgen después pues, los acuerdos, ¿no? Así se llegan, ¿no? Efectivamente. Donde más se aprende, ¿no? Efectivamente. Metimos, bueno, también estaban dos entidades públicas porque no queríamos trufarlo todo de policía, entidades públicas y tal, que fuera todo muy nuestro, sino que fuera la CLAP es de todos. Y dentro de la policía como tal, pues estaban GUPAS, estaba policía comunitaria, policía de proximidad, que son los patrulleros, incluso de oficina de denuncias. Pasamos la siguiente. Bueno, los objetivos iniciales de la CLAP, comenta tú, ¿verdad, Esteban, que estuviste desde el primer día?
pues, trabajar conjuntamente, Sí, en todos. principio, los objetivos principales, bueno, era trabajar todos conjuntamente, La red. ¿no? Para crear una red entre todos y para que esa formación y hubiera una formación, una sensibilización, sobre todo al cuerpo policial, ¿vale? O sea, fue una formación que buscábamos más el sensibilizar a la policía, a nuestros propios compañeros, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues que nos dieran el conocimiento las asociaciones y que nos contaran todas sus experiencias, ¿no? Y luego, pues eso, poner un poquito en conocimiento, pues eso, aparte de la Policía Municipal, pues bueno, luego a otras partes de la sociedad de Pamplona, pues bueno, un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? Para compartir. Y luego, bueno, un poco los objetivos que alcanzamos, que básicamente, pues bueno, yo creo que se ha trabajado bastante bien conjuntamente entre todos, ¿no? Y que sí que conseguimos una confianza mutua entre asociaciones. Sí que es verdad que en principio tuvimos problemas con algunas asociaciones, con un par Sorracismo y la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, chocamos un poquito, pues bueno, por diferencias de opiniones y bueno. Pero bueno, pues trabajando, y eso fue las dos primeras. Luego, a partir de ahí, ya pues bueno, conseguimos reencauzar todos un poco más en lo que era el tema del diálogo, firmamos una serie de normas que había que cumplir, de acuerdo entre todas las asociaciones, los policías y todos los participantes, y a partir de ese respeto de esas normas y esa confianza que se empezó a generar entre todos, pues llegamos a los buenos resultados y bueno, esto al final era un proyecto, había que conseguir un objetivo, ¿no? Sí. Un producto que había que fabricar, entre comillas, ¿no? Porque había que hacer algo, parece ser. Pero bueno, lo más importante y enriquecedor fue el intercambio que hubo de... Comentaba Esteban, eso es, sí que hay, al final todos tenemos estereotipos, ¿no? Y lo aprendí precisamente de la compañera de Sorracismo, ¿no? Todos somos racistas y todos somos machistas, porque vivimos en una sociedad así. Con la policía pues también hay ciertos estereotipos que a veces están fundamentados en prejuicios y otras veces en vivencias personales, ¿no? Y eso es cierto. O sea, cuando no tenemos uniforme somos personas normales, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Entonces, es como el conductor. Él un poco más que yo, pero sí. Es como el conductor, que es conductor, pero también es peatón, ¿no? Entonces, sí que costó al principio, pero bueno, de ahí, de esas experiencias personales iniciales, pues pasamos a que nosotros mismos servíamos ya el café. O sea, para que esto es así. Cambiamos, de hecho, bueno, tomamos ahora que dice lo del café. Tomamos el café las primeras dos clubs decidimos tomar, pues parece una tontería, pero bueno, el café, pues... cada uno donde quisiera. Hemos hecho hoy, ¿no? Hemos salido, hemos tomado el café y hemos vuelto. Nos dimos cuenta que era una pérdida de tiempo, además de real, porque se perdía más tiempo, y que luego vimos que, bueno, pues que volvíamos otra vez y costaba unir, ¿no? Costaba unir el volver a centrarse y demás. Y a partir de ese momento decidimos empezar a hacer los cafés, los bizcochos, las tortillas de patatas en la sala que teníamos, de todos los facilitadores. Vamos allá. Cada uno traíamos una cosita cada día y tal. Nos lo subvencionaba, en mi caso, mi señora esposa, en el caso de Esteban. El Alcampo, que compraba ya. Efectivamente. Bueno, entonces, pues al final parece una tontería, pero fue un nexo importante de comunicación y de unión que nos facilitó muchísimo el poder seguir trabajando, ¿verdad?, de manera más continua, que no hubiera unos parones, porque al final las clubs nos teníamos que adaptar mucho, pues bueno, al final todos tenemos pues nuestros tiempos, digamos, pues había gente con familia, entonces al final pues tenían que llevar los críos al colegio, entonces se reducía bastante el tiempo. Y hacía eso, la idea de hacer eso en los descansos pues fue... Un gran éxito, porque al final trabajas, somos instituciones, de acuerdo, representamos, pero somos personas. Entonces, cuando coges afinidad con la persona, pues es más fácil, evidentemente, el que puedas llegar a entender, que puedas llegar a un acuerdo, que cuando llames por cualquier problema a una asociación, pues, oye, soy José Manuel, ¿está Tania? Sí. Oye, tengo este tema... Es mucho más fácil después el resolver los problemas. Y vamos, y esto es multidireccional, ellos con nosotros también, por supuesto. Poquito de objetivos, nos vamos a enrollar seguramente. Bueno, celebramos, llegamos a hacer 10 sesiones, ¿verdad? Nos cogió también Las primeras dos las celebramos en marzo del 2020. El virus. Llegó el virus, nos paralizó, de hecho nos perjudicó bastante, porque al final tuvimos que volver a reenganchar otra vez a las asociaciones, porque hubo un parón de bastantes meses, porque no fueron solo los meses de confinamiento, sino que se alargó más, porque teníamos prohibición de reunirnos y tal. Entonces, tuvimos otra vez los facilitadores que volver a hacer ese trabajo inicial, de volver a reenganchar y, bueno, al final las asociaciones cumplieron, se portaron muy bien, conseguimos llegar a las 10 sesiones, bueno, la última fue la de la firma de un acuerdo que se hace, la presentación del producto, que lo explicaremos ahora un poquito más adelante, y en principio conseguimos llegar al objetivo de realizar lo que es el proyecto, que tuvimos nuestras serias dudas con el confinamiento de que pudiéramos conseguir y que no se fuera al garete. Pero bueno, al final todos pusimos de nuestro lado, de nuestra parte, y se consiguió. Sí. Bueno, un poquito personas que estuvieron que sí que nos dieron ese aprendizaje teórico. María del Campo, la fiscal de delitos de odio, que yo suelo decir que es una fiscal pero que habla como una persona normal.
os ha tocado escuchar a jueces y a fiscales, ¿no? Que tienes que hacer como en Netflix, que haces por 1,50, ¿no? El recorrido, pues en vez de ser al revés, ¿no? Tienes que hacer por 0,50 para que hablan tan rápido que tienes que volver a reescucharles, ¿no? Una chica extraordinaria. Concha Antón, de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, en principio, era quien nos tutorizaba todo el proyecto Clara, ¿no? El proyecto Clara no solo se hace en Pamplona, el proyecto Clara se hizo en Pamplona. Bueno, la Policía Municipal de Madrid es un poquito el referente como tal. Estaba la Universidad de Salamanca tutorizando, estaba el Overaxe también, Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, y había más policías municipales, locales, sí. ¿Esos que eran? Pues estaba policía, ¿no?, de Elche, Getafe, Fuenlabrada, la propia de Madrid, Málaga, y ya está, ¿no? Sí. Leganés, eso es. Leganés. Bueno, el Izaskun Garzarón, también de la Oficina de Víctimas de Delitos, y Idoia Saralegui, que es la directora de Servicio de Gobierno de Navarra de Convivencia e Interculturalidad. Tuvimos, afortunadamente, la presencia de unos compañeros de Policía Municipal de Madrid, extraordinaria la exposición. En Madrid ya nos llevan ventaja, evidentemente. Bastante ventaja en el tema ventaja, de diversidad y de racismo y xenofobia. Y ellos tienen una gestión propia de su propia unidad. Que es alucinante. Y también, pasa otro, perdón. Sí, vamos. Bueno, estuvimos con Zasca Antirrumores, que fue de las, bueno, a mí personalmente de las más chulas, porque sí que nos hemos pasado o nos quedan. Nos quedan, vale. Zasca Antirrumores. Bueno, pues que te venga un chico negro, porque también, fijaros que parece una tontería, ¿no? Pero al final tampoco tenemos tantísima formación como tenéis vosotros, sinceramente. Y pues le preguntaba, aparte de la compañera de Sorracismo, oye, cuando, joder, a veces hablo con un negro y no sé si decirle, con un chico de raza negra, no sé, pues, moreno, no, negro, ¿no? O sea, cosas tan básicas, voy a lo básico, a eso, ¿no? Y cuando dices mulato, ¿no? Pues nos dijeron, no, mulato es un insulto. Mulato es un insulto. Mulato te viene de animal, de la mula, por lo tanto, tiene, a pesar de que lo digas con toda la buena fe del mundo, pero tienes que decir mestizo. Esos aprendizajes, ¿no? Y que te diga, pues que te lo cuente él de motu propio, su vida, que él es negro, pero que él quería ser blanco, y que le decía a su padre, papá, quiero ser blanco. Y el padre ya un día le dijo, bueno, pues métete en lejía. Y es que él se metió en lejía. Entonces, vale, que está bien que un catedrático te cuente algo pero cuando te dice eso, y cuando te dice la compañera, y prácticamente amiga, de Sorracismo, yo en Pamplona los autobuses interurbanos públicos llamamos villavesas, ¿no? Dice, yo en la villavesa, cuando me siento, en el asiento doble, al lado mío no se sienta nadie, no se quiere sentar nadie. Y dices, ¿eso en Pamplona? No, si en Pamplona no hay racismo, ¿no? Eso no pasa. En Pamplona no pasa. Eso pasará en Madrid, con los Ultrasur, ya me entendéis, ¿no? O en Barcelona. En Pamplona no hay racismo. Ostras, pues sí que hay, ¿no? Porque te lo está contando gente. Esas vivencias se nos han quedado, ¿verdad? Ahí más que cualquier anclaje teórico. Yo por adelantar un poco, porque si no nos van a cortar y no vamos a poder acabar para explicaros un poquito. No es por nada. Realizamos dentro del proyecto Clara, realizamos varias visitas, bueno, en principio 3, porque no nos dio tiempo a más por todo el tema del COVID, ¿vale? Visitamos la mezquita de San Jorge por ver un poquito, pues eso, pues se dividió la clase en 2 partes, y una parte fue a la mezquita de San Jorge, donde se enseñaron, pues eso, con la comunidad islámica y la plataforma contra la islamofobia, nos explicaron un poquito. ¿Qué quiero deciros? Perdón, un inciso perdón que te corte. La formación que nos dan a los funcionarios, bueno, concretamente a los policías del tema del Islam, podéis entender por qué vía va, ¿no? O sea, yo sé que se lavan las manos antes de que se llenen de explosivos, pero no sabía todas las cosas y toda esa pequeña historia del Islam y lo que hacen allá. Sí, porque las formaciones que hemos recibido, por ejemplo, del Islam es, pues eso, ¿dónde tienes que disparar cuando viene el que viene con los chalecos bomba? Y no el 99,999% y periódico puro infinito restante de gente súper buena que hay aquí. Entonces, pues bueno, el tema de la mezquita San Jorge nos abrió mucho los ojos al tema sociocultural, nos trataron genial, súper bien. Como intercambio les enseñamos a todas las asociaciones un poquito la comisaría de Policía Municipal, cómo trabajábamos en las diferentes unidades, bueno, enseñamos un poco todo, hasta los calabozos y demás. Y, bueno. Y luego también vivimos la asociación Arrotu, o sea, el despacho que tiene, que es de Catalin Gorri, que es la asociación LGTBI, y compartimos un poquito también experiencias con ellos. Pasamos un poco, ¿no? Si no... Eso es, sí. Esto pasamos... Bueno, en principio, dentro de todo lo que es el proyecto Clara, se consiguió llegar a un acuerdo, se firmó un convenio entre todas las asociaciones, Ayuntamiento de Pamplona, que se implicó también en el tema, Policía Municipal, y se consiguió, pues bueno, presentamos un producto que es un formulario de detención de incidentes y delitos de odio, ¿vale? Sobre todo incidentes, para saber cuál es el conocimiento real de qué se está produciendo en Pamplona, en qué zonas de Pamplona, qué tipo de incidentes, para policialmente
aparte de estadísticamente, poder mejorar la seguridad en esas zonas o intentar poner solución a este tipo de incidentes, ¿no? Es un formulario que tienen las asociaciones, que cuando se produce cualquier incidente de odio, pues se rellenan con una serie de datos y a partir de ahí nos lo traspasan a nosotros. En el caso que veamos que sea un hecho delictivo, sí que a lo mejor no, intentamos hablar con la persona para ver si desea interponer denuncia. En el caso de que no desee interponer denuncia, al menos hacemos un registro para nuestro control y para saber cómo actuar. Y, en principio, bueno, se dio una publicidad, eso lo hiciste eso un es poco más. lo básico, el formulario, pero eso lo que lleva aparejado alrededor es que tengamos la red, los contactos casi permanentes con todas las asociaciones. Algo que antes era impensable, ahora por parte nuestra, ese formulario, esa parte lo que lleva es más aparejada es la red y es la solicitud de formaciones y de sensibilización que les hemos hecho. Queremos que vengan a contarnos la realidad, su realidad. Queremos que venga un chico que tenga ya 20 años, que esté trabajando, un chico, por ejemplo, que haya venido de Marruecos, que haya venido debajo de un camión y que nos cuente la realidad. Ese 85-95% de gente que ha venido aquí a buscarse la vida a trabajar. Porque, por desgracia, y esto es una realidad, la policía nos encontramos con ese 5% de gente pues chunguilla o de gente buena en el peor momento de su vida. Y eso a veces te ciega. Sí, y ves que solo la este proyecto nos ha venido bien en ese aspecto porque perdemos la objetividad. Policialmente, al final, nos toca trabajar, ¿no?, con la parte, por desgracia, con la parte de la sociedad normalmente que incumple las normas o que hace el mal, ¿no? Entonces, acabamos perdiendo la objetividad. Entonces, este proyecto yo creo que a nivel policial nos ha venido genial para abrirnos los ojos, para ver que hay otra realidad, ¿no? No es solo la que vemos, sino que hay otra realidad existente en la que tenemos que estar centrados y no perder esa objetividad que a veces por nuestro trabajo y por desgracia la perdemos, ¿no? Bueno, como ya hemos sido los que más hemos desobedecido, menos mal que somos policías, si os parece, ponemos todos los compañeros de la CLAB, hicimos un montaje de vídeo, el montador es poco profesional y le ha puesto voluntad, no voy a dar datos, es estudiante de trabajo social, no digo Pero más. nada más. Vamos a ver el vídeo que hicimos de 59 segundos de los compañeros de la CLAB para publicitar. Dentro del proyecto se intentó publicitar pues, por redes sociales, hicimos este vídeo pequeñito para las redes sociales y aparte, bueno, un tríptico y bueno, pues a través de Twitter de Policía Municipal y prensa del Ayuntamiento, pues para darle un poco de publicidad. Ya siento las prisas y de ahí a todo correr, pero no nos dan más. Un caso de discriminación por motivos racistas o xenófobos, orientación sexual, identidad sexual y de género, o por enfermedad, por tus creencias, discapacidad, pobreza. No te calles. Comunícalo a cualquiera de nuestras asociaciones o entidades. Pamplona frente al odio. ¡Pamplona frente al odio! Pamplona frente al odio. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me gusta despedirme, ahora te despides tú también, Esteban, perdóname, luego me voy a pegar en el coche. Una trabajadora social con la que un día contactamos para un tema me dijo que trabajamos entre la realidad y la utopía, ¿no? Pues bueno, ojalá que cada día se acerquen más, que no seamos más necesarios sobre todo para esto, por desgracia creo que sí, ¿no?, que nos va a faltar todavía algún añico más de seguir haciendo, pero bueno, mientras tanto le seguiremos dando. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, son las 2 del mediodía, me han dado un poquito más de tiempo porque hemos empezado más tarde para que podáis hacer intervenciones, reflexiones, consultas. Así que, bueno, os voy a dejar la palabra de momento, a ver si queréis, no tienen por qué ser preguntas, podéis hacer reflexiones, intervenciones. Yo quiero hacer una pregunta a los compañeros. En primer lugar, deciros que para mí, a partir de hoy, cambia también un poco la visión de la policía. O sea que creo que aquí también tenía yo mucho que aprender y gracias por demostrarme que es posible.
Entonces, ya aterrizado de nuevo en la administración pública, me surgen como dos dudas concretas. Una, ¿cómo vinculáis esta formación o todos los resultados dentro del cuerpo? Porque entiendo que sois muchos compañeros. Y cómo de alguna manera se transversaliza de nuevo, ¿no? Toda esta mirada en la acción que se desarrolla luego por parte de todos los agentes. Y después también cómo os articuláis con otros departamentos del ayuntamiento, como podrían ser, en el caso de que existan, pues servicios como el de origen o de LGTBI, por temas de LGTBI-fobia, racismo o machismo, ¿no? Un poco esa doble vía. ¿Cómo trabajáis dentro de vuestro departamento e interdepartamentalmente? Vale, ¿quieres contestar? Bueno, y no sé si lo he hecho, pero felicitaros, ¿eh? O sea, esto, felicitaros y agradeceros que todo el esfuerzo y la iniciativa. Gracias. Bueno, nos toca casi siempre a última hora, siempre que exponemos, entonces me gusta a veces pido disculpas, me gusta meterle ese toque de humor, esto es una cosa muy seria. Yo suelo decir que el humor es el primer síntoma de inteligencia, ¿no? Entonces, a veces el discurso, pues, poquito con humor en lo que se puede, pues me gusta, ¿no? Un poquito para despertarnos. Respecto a las preguntas que nos has hecho, súper interesantes, porque también es algo que siempre lo hemos tenido un poquito en mente, ¿no? Cuando hacemos el proyecto, es un proyecto en el que estamos 16 policías y realmente somos 400 en plantilla, ¿no? Bueno, una de las patas de Clara es la formación, pero más que formación, yo creo que bueno, quedó bien claro casi desde el principio que más que formación era sensibilización lo que necesitábamos. Porque formación está muy bien, ¿verdad? En primera instancia, en Policía Municipal necesitamos más una sensibilización y hacer ver a los compañeros la problemática que hay con el racismo, y luego a partir de ahí ya entraremos un poco más en la formación específica, digamos, en otros ámbitos, ¿no? Dentro del racismo. Pero la intención que tenemos, porque este es el primer grano de arena que acabamos de poner, o sea, esto acaba de empezar, ¿vale? Entonces, nuestra intención es, a partir de ahí, pues un poco los facilitadores encargados del proyecto, es poco a poco reunirnos con compañeros y dar pequeñas charlas y tal, para el tema de la sensibilización, de hacerles ver la realidad, ¿vale? Incluso juntarnos con las propias asociaciones, hemos quedado en juntarnos con ellas para que se reúnan con los compañeros. Les habíamos pedido, dentro de estos atracos múltiples que hacemos siempre a toda la gente de buena fe que viene a trabajar con nosotros, como son siempre las asociaciones del ámbito, digamos, civil y social, pues que nos, en la medida de lo posible, la Asociación Gitana, pues que viniera pues, un gitano a hablarnos de sus realidades, tanto social como cuando entra en contacto con la policía, ¿no? Lo mismo con un chico, lo que en la Fiscalía General del Estado en sus documentos llama menas, pues con un chico marroquí, que es lo que he comentado, pues que venga a hablarnos 2 horas pues de cómo vino debajo del camión, o sea, que no vino aquí a mangar ni a tocar el culo a las chicas, sino que vino a currar jugándose la vida, porque eso es, no sé, es importante reflejarlo. Entonces, queremos sensibilizar así con historias reales, con biblioteca humana, ¿vale? Eso en el sentido interno nuestro. Y luego, lo que has comentado es muchísimo más interesante. Te podría responder con más sinceridad si no estuviese grabándose el tema, pero es curioso que las administraciones públicas, creo que se ha comentado antes, te das cuenta que estás haciendo una cosa y el de aquí al lado, bueno, si le tocas casi igual te lo dice, pero el de más allá igual está haciendo lo mismo o parecido. Y el de otra administración pública, paralela a la tuya, en ámbito de actuación más grande, puede ser territorial o puede ser sectorial, también lo está haciendo. Entonces, en la policía, en este caso, la ventaja que tenemos es que sí que escuchamos mucho tipo de problemas. Esteban, que está el tema de violencia de género, entonces tú podrás contar muy bien cómo a veces buscamos los recursos, cómo los redireccionamos. Al final, o sea, sí que tenemos relación con los servicios sociales y con Palacio de Justicia y demás. O sea, al final sí que hay relación. Por suerte, Policía, o sea, Pamplona es pequeño y tenemos bastante buena relación entre todos. Sí que es verdad que, por ejemplo, en ese aspecto sí que nos ha abierto un poquito, ¿no? Nos ha abierto la vía con la Fiscalía de Delitos de Odio, que no habíamos tenido contacto hasta ahora, ¿no? O sea, así como en violencia de género y eso sí que hemos tenido. En otros temas, en Fiscalía de Violencia de Género, o sea, delitos de odio no habíamos tenido contacto con ellos y nos han recibido con las puertas abiertas, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto. Sí, que siempre hemos tenido a la hora de dar Antes para mí era, hablando claro, dar un folleto. Toma, pues vete, tienes un problema vete a Catalingorri, tema LGTBI, dabas un folleto. Ahora le estoy hablando, vete a hablar con Carlos de Catalingorri. Oye, Carlos, mira, te mando una chica de 13 años con la madre y tal, que es trans y se quiere suicidar. O sea, y hablo con Carlos o voy a ver, o le llevo a la chica y le digo, te presento a Carlos. Hemos ganado en eso, hemos ganado. Queda mucho por hacer, pero por lo menos hemos ganado en eso, en personalizar. Siendo realistas, hemos ganado más con las asociaciones que con la Administración. La Administración hay que
Nos chocamos aún un poco, nos chocamos, no, es verdad, no, es que es cierto. O sea, es cierto, sí. Hacemos lo mismo en diferentes, como hemos dicho, en diferentes opciones, pero nos chocamos porque cada uno tiene como su cuota ahí, ¿sabes? Pero bueno, pero yo creo que poco a poco, ¿no? O rápido, no sé cómo, pero... Por aquí, Manuel. Sí, bueno, cambiando, Mireia ha planteado antes el eje de la desigualdad, ¿no? Entonces, yo pensaba en esta mesa, ¿no?, que por una parte tenemos dos experiencias, ¿no?, de cómo trabajar la interseccionalidad y para evitar las discriminaciones, y luego tenemos la parte de seguridad, ¿no?, de que cuando eso, digamos, no se resuelve bien, pues bueno, es verdad que hay situaciones, bueno, que en un momento dado pues pueden ser o delitos de odio y un poco, digamos, como habéis por una parte hablado de la perspectiva educativa y por otra parte desde pues, lo que hace desde un ayuntamiento, os quería preguntar un poco, digamos, a nivel de lo que son las redes que hay de ciudades que están trabajando. O sea, se ha hablado de las ciudades educadoras, ahora hablamos del derecho a la ciudad. O sea, hay distintas redes. ¿En qué medida, digamos, eso aporta, es un insumo para el trabajo que hacéis, ¿no? El poder, o sea, si es una referencia, porque a veces es como durante mucho tiempo fueron las ciudades educadoras, luego o sea, ha habido como diferentes redes, ¿no? Ahora estamos hablando del derecho a la ciudad, que a mí me encanta porque me parece que es súper amplio, aporta un montón. Ahora ha entrado la palabra interseccionalidad, ¿no? Pero al final me ha resultado muy interesante, por ejemplo, el cambio en el diseño del ayuntamiento, cómo se organiza de otra manera, porque es un intento de abordarlo desde otro lado, ¿no? Y porque si no, a veces la propia estructura institucional te dificulta muchísimo el trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, un poco me preguntaba, ¿no? O sea, si esas redes sirven, es decir, ¿cómo se logra ese cambio, ¿no? O sea, porque pensar un cambio en las instituciones es algo como... o sea, antes Lorena hablaba de imagino, ¿cómo era? Innovación institucional, que me ha hecho gracia, ¿no? Innovación jurídica, que dices, bueno, claro, haría falta una innovación jurídica incluso para que el papel de la policía de proximidad pueda ser diferente, entonces, realmente, claro, o sea, el funcionario que trabaja y que tiene una estructura realmente tiene que ser muy imaginativo a veces para abordar este tipo de programas, porque nunca va a estar en su descripción, o sea, nunca está en su descripción, o sea, siempre está un poco, la estructura no favorece ese trabajo, es a pesar de, más que gracias a, ¿no? Entonces, bueno, era un poco compartir esta reflexión con vosotras, ¿no? Y con vosotros, ¿no? Al escucharos, no pensaba, bueno, aquí, claro, todos los que estamos aquí es la gente que apuesta por hacerlo diferente, ¿no? A pesar de, ¿no? Porque la institución, pero bueno, también nos muestra la experiencia de que hay gente que consigue cambiar la estructura un poquito, ¿no? Y el hecho que estamos aquí haciéndolo y estamos hablando de estos temas es porque apostamos por eso. Entonces, bueno, compartir esa pequeña reflexión con vosotras. A ver, yo intentaré aportar un poco como que pasa un poco en la ciudad de Barcelona. A nosotros lo que nos pasa a veces es que, y es una cosa que también hemos ido comentando, que, perdonad la expresión, podemos llegar a morir de hipereficacia, ¿no? Y me explico, es decir, se generan muchísimos proyectos que salen de diferentes espacios, de diferentes regidorías, ¿no? Agencia de Salud Pública genera un proyecto que tiene que ver con el afectivo sexual, porque es que resulta que desde educación ya lo estamos haciendo. Es decir, entonces estamos como organizándonos un poco por circuitos, lo que le llamamos circuitos, y vamos personas como muy distintas, ¿no? Y entonces hay, pues yo qué sé, el circuito para trabajar la prevención de la LGTBI-fobia, ¿no? Y allí puede estar, pues, el presidente del Centro LGTBI de Barcelona, yo como referente de coeducación, alguien de la policía local también que trabaja en el tema de la prevención. Entonces estamos intentando como situarnos por circuitos y nos reunimos trimestralmente para un poco traspasarnos esta información y casi como equipos multidisciplinares, ¿no? Y que las personas que trabajan en el ámbito educativo sepan lo que hacen en relación a a temas, por ejemplo, de discriminación o de delitos de odio o de, por ejemplo, de temas rumores en el espacio educativo, en el espacio de salud, en el espacio jurídico, ¿no? Y intentamos hacer reuniones que a veces son un poco complejas porque estamos en espacios, ¿no? O hablamos desde espacios muy distintos, pero creo que ya únicamente poder encontrar este momento, ¿no? Una vez por trimestre para poder exponer al resto de personas
en ese tema que aportas, creo que nos ayuda a ordenar un poco. Y estamos en ese proceso de intentar ordenar para poder trabajar conjuntamente y no ir un poco cada una desde su espacio. Y ahí estamos, y tenemos algunos circuitos activados, nos faltan algunos, pero tenemos el circuito de prevención de violencias machistas, tenemos el circuito también para la prevención de LGTBI-fobia, el tema de antirracismo. Tenemos diferentes espacios para poder trabajar así. Que no digo que sea fácil, porque a veces es más un espacio no de construcción, sino de exposición casi, pero nos permite tener un poco ese plano de recursos, ¿no? Yo como referente de coeducación me puede llegar alguna información desde un centro que tenga que ver con, no sé, pues con gestión de casas de acogida para mujeres maltratadas, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo que tener esos recursos, esos datos para poder transmitir bien la información y que no se genere un tapón ahí, ¿no? Y que no se vaya más allá. Entonces estamos como en esta línea de intentar, pues eso, confluir en algún espacio, que a veces no es fácil, pero nosotros desde esta vía estamos intentando trabajar en esta línea. No sé si respondo un poco, pero sí que es un aproximamiento a poder trabajar de manera más multidisciplinar. Diré que el tema de la organización municipal es lo que tú comentas, o facilita o entorpece, ¿no? Y en este caso el hecho de que cuando se montó la nueva estructura municipal se pensara, no estamos en esos debates, los técnicos, pero queremos pensar que fuera una decisión, ¿no?, razonada, de poder incorporar, ¿no?, estos espacios donde hay una dirección que es capaz de ver, ¿no?, y de trabajar de manera concreta con los sectoriales y poder mirar más allá, ¿no?, de las necesidades concretas. Esto genera como mucha capacidad y pone mucha huella, ¿no? Para el Ayuntamiento de Tarrasa, Igualtats Conectadas fue un proyecto que tuvo muchísima calidad y al que se le dio muchísima importancia, y entonces a partir de ahí, ¿no?, como se proyectó, se pasó también a nivel político, se trabajó a nivel estratégico, entonces ahí, ¿no?, se ha podido como consolidar. Y es importante, el compromiso político está clarísimo que es importante, deben dejar, ¿no?, tener estos espacios y provocarlos, ¿no?, y a través de la estructura se provocan, y facilitarlos y permitirlos, ¿no?, porque muchas veces nos genera mucho más tiempo, ¿no? Hacer según qué debates, hacer según qué concesiones necesitan de más espacio temporal, de más tiempo de reflexión, de errores, y ahí tiene que haber este compromiso también, ¿no? Y la importancia de vincularlo con, ¿no?, porque una de las patas del proyecto de Igualtats Conectadas era la importancia del trabajo comunitario, ¿no? Y antes, ¿no?, Lorena explicaba la precariedad de estos espacios cuando tendrían que estar en diálogo constante, ¿no?, entre lo estratégico y lo comunitario, porque es que es súper necesario este diálogo, ¿no? Y tal y como está organizado ahora mismo, ¿no?, siempre hay como esta jerarquía de privilegio de lo organizativo respecto a lo comunitario, pero que también Igualtats Conectadas quiere, ¿no?, romper de alguna manera con esta barrera, porque sin la participación de la ciudadanía no recogemos, no podemos abordar las necesidades. Y la participación, ponerla en crisis sin parar, ¿no?, y repensarla y ceder ese poder que representa la participación, que es uno de los problemas que nos encontramos, ¿no?, de que esta cesión de poder cuesta muchísimo de materializar, ¿no? Como mínimo en Tarrasa estamos como muy empoderados, por decirlo de alguna manera, en participación como más institucional. En cambio, en trabajo comunitario nos queda un buen trecho para reconocer el que hay y para mejorarlo. Esto también, ¿ves? Como el compañero grabado, vemos qué pasa, pero no, es Vox Populi. Sí, yo quisiera agradecer a los del equipo Clara, del proyecto Clara, realmente porque podemos hacer todo tipo de reflexión que es bueno reflexionar, y mucho más cuando se tocan cuestiones de derechos humanos, de cosas elementales que quizás debíamos haberlo hecho mucho antes y cuyas consecuencias como especie humana lo estamos ya sufriendo, ¿no? Pero por eso yo, cuando estabas contando esta experiencia, me has tocado la fibra, en el sentido de que estamos acostumbrados a que los diferentes somos los que nos acercamos para dar claves, para empezar a sensibilizar. Pero cuando se pasa a la otra etapa,
que es la que vosotros habéis dado, que es tener en consideración y decir, oye, eso hay que hacerlo en la práctica, no tenemos que esperar. Y mucho más cuando se trata de un ámbito tan sensible como el de la policía, que también sufre las consecuencias de varios estereotipos y prejuicios, y también realidades, ¿sí? Y también realidades. Es profundo, ¿sabe? Es profundo. Y de verdad, o sea, nosotros que hacemos ese tipo de acercamiento, les veo como alguien con quien nosotros podemos contar. Es porque cada vez se forma más, estamos más conscientes de la policía de proximidad y sobre todo por los retos mismos que tenemos, ¿no? Y entonces, vosotros sois buenas prácticas, o sea, vosotros sois, o sea, es un fichaje, Silvia, un fichaje para lo que estamos haciendo, de verdad. Por eso vamos a tener en cuenta vuestros contactos, porque es verdad que desde los diferentes podemos estar, a pesar de que todos somos diferentes, ¿eh? pero podemos reflexionar en esas promociones nuevas que estamos formando sobre esas cuestiones todas. Pero yo sé que es diferente si son vosotros hablando, o sea, entrando en esa reflexión para dar un pasito más, incluso para que tanto la policía local como la Archaina empiezan a tener proyectos también en esa dirección. Y tengo la certeza que las cosas buenas que nosotros hacemos de aquí, en esa materia, es derechos humanos. Y si lo hacemos bien, eso va a llegar en cualquier rincón del mundo. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, te voy a aplaudir. Si sigues 10 segundos más, se me hubiera escapado la lágrima. Te lo digo de corazón. Agradecerte, o sea, esto nos llena mucho. O sea, una reflexión así, gracias. O sea, gracias. Sí, nada, yo también era un poco al hilo de lo que comentaba. No me ha parecido, bueno, maravillosas las tres experiencias y de verdad que también gratamente sorprendida de que se pueden hacer las cosas de otra manera y señalar también como la importancia que hablábamos antes de los espacios de participación, de la importancia de estos espacios para eliminar prejuicios, ¿no? Para realmente encontrarnos, o sea, corporizar la transversabilidad, que es complicada a mí también para decirla, en el sentido de generar singularidades, que ya no es el MENA, sino que es Mohamed que me explica esa historia, ¿no? Y en ese sentido, los espacios de estos laboratorios ciudadanos, todo lo que hemos estado hablando en la primera parte, quiere generar espacios donde personas diversas, diferentes, con diferentes recorridos, puedan encontrarse y puedan encontrarse de persona a persona, ¿no? Más allá de dónde tú vengas, en qué posición de poder tú te posicionas. Entonces, me parece como muy importante a la hora de pensar estos derechos de proximidad, en generar espacios cotidianos, concretos, de vida, donde mientras te tomas un café o haces una tortilla de patatas, comentas cosas de una manera mucho más relajada y que eso posibilita que después se genere una conversación diferente, ¿no? Que ya, o sea, además de ser policía, no recuerdo tu nombre, José Manuel. Y yo creo que eso tiene muchísimo valor en una sociedad tan mediatizada por las redes sociales y por todo eso en la que estamos ahora mismo. Así que nada, como reflexión. Es un poquito tarde, pero me han dejado este tiempo. Vamos a cerrar esta mesa simplemente por concluir, agradecer las diferentes experiencias. Sonia nos ha traído una reflexión importante sobre cuál es la arquitectura, ¿no?, de las instituciones o de la administración que pueden facilitar el trabajar desde esta mirada. Yo me sigo preguntando si es necesario dinamitar la estructura para poder empezar a funcionar desde aquí. Y también bueno, nos ha explicado un poquito más fácil el concepto de interseccionalidad, ¿no? A mí me recuerda cuando hablamos desde la perspectiva de género de las gafas moradas y pienso que quizás hay que ir, ¿no?, como a un concepto de gafas multifocales donde nos pongamos todas y lo que ves al final es una realidad diferente, ¿no? Y entonces, y hay veces que igual alguna lente no la tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, quizás tenemos como que evolucionar hacia esa mirada, desde mi punto de vista, sin renunciar a cada lente específica, ¿no? Entonces, bueno, pues
Me ha parecido interesante, sobre todo, contar con un material sencillo. Y luego pues, nos hablaba de la importancia de pensar que ese concepto de ciudadanía general no existe, ¿no? Y de la importancia de deconstruir cuando hablamos de políticas que se dirigen a la ciudadanía en general. Y para deconstruirlo, pues hemos tenido la suerte de que Gemma también nos hable de un proyecto educativo que apuesta por proyectos que facilitan procesos, ¿no? Que permiten trabajar con tiempo, con 2 años de proyecto, con un compromiso previo de centro y no solamente de personas en particular, donde se mezcla la formación, la reflexión y el cuestionamiento, ¿no? De los diferentes agentes que operan, ¿no? y del propio profesorado, y que además te permite pasar de la reflexión a la acción a través del diseño de planes concretos, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que también nos llevamos esa parte y finalmente, pues José Manuel y Esteban nos han aterrizado también su práctica dentro del proyecto Clara y destacando pues esa importancia de los momentos y de los espacios de encuentro que nos hacen salir a veces también de nuestros uniformes, nunca mejor dicho, y abrir los ojos también a realidades que vemos parcializadas, ¿no? o mediadas por nuestra experiencia. Yo creo que ha sido muy completa esta aproximación a la lucha contra la discriminación y no puedo evitar cerrarla con una frase que tuve ayer la suerte de escuchar en la obra de teatro de Juan Diego Boto, maravillosa, de Una noche sin luna, donde decía, ¿no? Yo soy parte de este país, ¿no? En este caso yo diría yo soy parte de esta ciudad, ¿no? Yo hago esta ciudad y si no te gusta, crece. Es que ricasco. ¿Se oye ahora? ¿Sí? Vale. A ver, yo no quiero quitaros de la boca el dulce sabor de todo lo escuchado durante estos 2 días, la tarde de ayer y esta mañana. Creo que no tengo palabras suficientes para daros las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en estas jornadas con una generosidad extrema. Cuando pensábamos en el servicio, cómo montar estas jornadas, claro, queríamos traer lo mejor, lo más impactante. Lo que no sabíamos es que detrás había personas no solo expertas, sino extraordinarias, ¿no? Yo he visto mucha humanidad, mucho compromiso, porque creo que la tarea de trabajar el enfoque de derechos humanos, de trabajar las desigualdades, ¿no? El luchar contra las desigualdades, no es algo que se pueda hacer solo desde la cabeza, que también, ¿no? Que para eso estáis todas estas personas, ¿no? Con esta capacidad para estudiar, para enfocar, para ponernos encima de la mesa esos modelos teóricos que nos pueden servir para avanzar, sino que también tiene mucho que ver con el corazón, ¿no? Y con lo que de verdad creemos que es lo que yo creo que es la auténtica energía de transformación, ¿no? Las creencias que tenemos afianzadas en nosotros y que entonces es tan sencillo como vivirlas, ¿no? Entonces, tan sencillo y tan complicado, ¿no? Y en ese vivirlas, ¿no? Es cuando, por ejemplo, yo con los compañeros de la policía de Pamplona, pues en ese vivirlo es donde ellos van a tener esa capacidad de incidencia y de transformación, ¿no? En su propio espacio. Entonces, bueno,
yo no quiero que os marchéis sin sentir la gratitud que desde el Servicio para la Convivencia y la Diversidad sentimos para cada una de las personas que habéis participado, que habéis compartido con nosotras vuestro conocimiento, vuestras experiencias. Esperamos haber hecho una amistad, ¿no? Unos lazos, unos vínculos que podamos hacer perdurables en el tiempo. Quiero también dar las gracias a Demos Paz por la selección que ha hecho, por la magnífica organización. Quiero dar también gracias a mi equipo, que se ha partido el pecho también para sacar adelante estas jornadas, y, por supuesto, a todas las personas a las que os hemos invitado, ¿no? Y que habéis decidido también participar aquí. Sobre todo aquellas que sois de la ciudad, sobre todo aquellas compañeras y compañeros municipales, porque, como se ha dicho en varias ocasiones, en el futuro vamos a empezar a elaborar un nuevo plan de convivencia y diversidad, y os vamos a necesitar a todas, ¿no? Entonces, porque ya hemos visto que esto del derecho a la ciudad es un derecho colectivo donde todos tenemos una responsabilidad a la hora de reivindicar los derechos y también a la hora de idear, no tan creativamente con las distintas propuestas que hemos visto, bueno, pues soluciones que a veces no son permanentes, ¿no? Porque yo con lo que me quedo de todo esto, no. Primero, una cosa que siempre he reivindicado desde pequeña, que yo le decía a mi madre, déjame equivocarme, ¿no? O sea, poder reivindicar el error, ¿no? Es decir, no tener miedo, no hay que esperar a que esté todo completo. Podemos ir avanzando, ir haciendo cosas. Creo que tenemos en este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprovecho para decirlo, creo que tenemos personas muy válidas, extraordinarias también. Lo habéis podido comprobar esta mañana. Tanto Juan Carlos como Mireia han hecho un acompañamiento a las mesas que creo que es impecable e inmejorable, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la esperanza y el deseo de que con todo esto que hemos ido recogiendo, lo que vamos a ir aprendiendo y la compañía que vamos a tener, pues bueno, pues vamos a estar ahí avanzando en lo que como servicio humilde, ¿no? Otra de las palabras que me ha gustado mucho, que ha salido reiteradamente, humildemente vamos a poder hacer. Y esto irá creciendo, porque lo que está claro es que esto ya está en movimiento y que es, ¿no?, una bola que está reverberando en espacios, en geografías diferentes, y al final esto, bueno, pues seguramente tendremos retrocesos, porque las compañeras ya nos lo han explicado así, pero hay más posibilidades de avance si vamos haciendo cosas que si nos quedamos a esperar. Entonces, bueno, pues me alegra que Vitoria os haya recibido también con un día soleado, a pesar del frío, ¿vale? Y esta será vuestra casa siempre, seréis bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, pues muchas gracias a todas, que paséis un buen fin de semana y felices fiestas también. ¿Vale?